Arratsaldeon, ongi etorri, Deustoforum ekitaldi honetara. Bienvenidos a todos. Gracias, en primer lugar, a la Facultad de Derecho por permitirnos a Deustoforum compartir su aniversario, su 130 aniversario, organizando un ciclo de conferencias en las que abordaremos, ahora la decana, que nos acompaña hoy, gracias Gemma, nos explicará un poco cuáles son los objetivos que perseguiremos en este ciclo, ¿no? Para demostrar, para confirmar que después de 130 años el derecho está más presente que nunca en el mundo y está presente en ámbitos tan distintos como es los derechos humanos o como es el comercio internacional o como es las relaciones transnacionales. No voy a extenderme más, hoy Gemma, la decana de la facultad, será la que conduzca el acto, la que presentará, enmarcará el ciclo y el tema, presentará al ponente y agradecer también finalmente al Instituto de Derechos Humanos. Esta es una conferencia a múltiples bandas desde Deustoforum, es aniversario de la Facultad de Derecho y también es el principio del aniversario del Instituto de Derechos Humanos. Es decir, en Deusto este es un año de muchos aniversarios en el que pues también tendremos oportunidad de tener nuevas conferencias específicamente alrededor del mundo de los derechos humanos. Gemma. Muchas gracias, José Luis. Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos. Y efectivamente, como decía muy bien José Luis en la presentación de este acto, se enmarca el mismo en la celebración del 130 aniversario de la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho se fundó en el año 1886, así que este curso, que es el curso 16-17, estamos llevando a cabo distintas iniciativas de celebración. Y una de esas iniciativas es la de organizar un ciclo de conferencias que hemos denominado Global Law. La razón por la cual hemos optado por esa denominación es porque, sin ninguna duda, la globalización está siendo en estos momentos una referencia que transita, atraviesa nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra economía y, por lo que a nosotros nos concierne en la Facultad de Derecho, efectivamente el mundo jurídico. Está poniendo de relieve numerosos desafíos. Y el que abordamos hoy es el de los derechos humanos. Hemos traído hoy aquí a la Universidad de Deusto a una autoridad en esta materia a nivel internacional que nos va a hablar sobre un tema extraordinariamente importante, que es el funcionamiento, retos, logros y desafíos del sistema interamericano de derechos humanos. Les voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy se llama Diego Rodríguez Pinzón. Él es colombiano, reside desde hace muchos años en Washington, donde es profesor y codirector de la Academia de Derechos Humanos y de Derecho Humanitario de la American University, Washington College of Law. Este es uno de los centros más importantes en todo el mundo en esta materia, en derechos humanos. Sus ámbitos de especialización son el derecho internacional y el derecho humanitario. La lista de publicaciones es realmente abrumadora. Me voy a limitar solamente a mencionar algunos de sus últimas publicaciones, pero que evidentemente me disculparán que no son todas, ni mucho menos, solamente algunas de las más recientes, como un libro titulado Advocating for Human Rights, otro de sus libros sobre la prohibición de la tortura en el sistema de derechos humanos interamericano, una publicación que está traducida, está escrita en 3 idiomas, en inglés, en español y en portugués, un libro sobre derecho internacional de los derechos humanos, del que además es coautor, artículos cuya lista sería totalmente imposible de enumerar en estos momentos, pero me gustaría además destacar que él es juez ad hoc en el Tribunal, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, una de las cortes internacionales más importantes, que además es correspondent de algunas de las publicaciones de difusión en esta materia más prestigiosas, como Butterworth's Human Rights Cases. Además, por ejemplo, en el Netherlands Human Rights Quarterly, que es además una de las publicaciones
con más prestigio en esta materia. Es además consultant en el Banco Interamericano de Desarrollo, que es una organización extraordinariamente importante, y en la Organización de Estados Americanos, entre otras muchas instituciones. Es además abogado, ha sido abogado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Organización de Estados Americanos, y ha desempeñado, quiero decirles, y desempeña en la actualidad no solamente un papel y un rol relevante dentro de lo que llamamos los profesores la academia, sino también desde la perspectiva práctica, del mundo práctico de esta materia. Con lo cual, como van a poder comprobar, pues tiene una enorme expertise, además de conocimientos sobre la materia. Quería también presentarles a la otra persona que está sentada en esta mesa, que nos acompaña hoy, que es el profesor Felipe Gómez Isa. Quienes estén presentes en esta sala y conozcan la Universidad de Deusto habrán oído de él, porque es profesor titular de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho, es además investigador en el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, que, como bien saben, es uno de los institutos más importantes en esta materia en todo el mundo, pionero, además, en muchas de sus acciones, proyectos e investigaciones. Agradezco igualmente en este momento, igual que ha hecho José Luis del Val, que esta conferencia de hoy es posible y se ha llevado a cabo gracias al Instituto. Le agradezco a Gorka Urrutia, director del Instituto y además presente en este acto. Felipe Gómez, además, es director del European Master in Human Rights and Democratization, que se lleva a cabo en colaboración con 40 universidades europeas en el marco del European Inter-University Center for Human Rights, un centro universitario que tiene su sede en Italia, en Venecia, y que, como pueden imaginar, es uno de los proyectos académicos más importantes, una de las acciones académicas de docencia universitaria con rango de máster que existe en la Universidad de Deusto. Además, desde el año 2011 es profesor visitante de la Academia de Derechos Humanos y de Derecho Humanitario de la American University de Washington, D.C., que codirige nuestro invitado de hoy. También quiero dar hoy el agradecimiento de la presencia en este acto al vicepresidente de la Comisión del Comité de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, don Miquel Mancisidor, que nos acompaña también en el día de hoy. Le agradezco su presencia en este acto. La sesión de hoy, esta conferencia, se desarrollará siguiendo el tradicional formato del Fórum Deusto. Así que voy a dar la palabra a nuestro conferenciante de hoy, que expondrá el tema que ha sido anunciado a todos ustedes, y posteriormente el profesor Felipe Gómez dirigirá el diálogo. Así que les animo a que elaboren sus preguntas. Habrá un servicio de azafatas que les repartirá las correspondientes tarjetones, que es habitual en el formato que tenemos en el Fórum Deusto, para que vayan formulando a medida que les surjan las preguntas, comentarios, cuestiones que quieran plantear. Cuanto más preguntas nos hagan, será mucho más interesante el diálogo que tengamos. Les invito a que saquen provecho de la ocasión de tener a don Diego Rodríguez Pinzón en nuestra universidad. Adelante. Muchas gracias. Tiene la palabra. ¿Me escuchan? Sí. Tal vez si quieres, lo uso así para evitar terminar rompiendo. O acá. Está bien. Gracias. Listos. Bueno, para mí es un honor estar acá en la celebración de los 130 años de la universidad, agradeciendo de antemano realmente a la decana Gemma Thomas por su presentación y por la invitación, por supuesto, agradeciendo a José Luis del Val nuevamente por sus palabras. Muchísimas gracias, es un gusto estar acá en esta casa de estudios, y por supuesto a Felipe Gómez del Instituto de Derechos Humanos. Es una labor de trabajo colectivo entre entidades e instituciones académicas.
que alcanza a atravesar el Océano Atlántico y que realmente de alguna manera trae no solamente el trabajo que se hace en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, el trabajo que nosotros hacemos, por ejemplo, en la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, en la Facultad de Derecho en American University, realmente tiene muchísimo de lo que hacemos en Latinoamérica. Muchos colegas realmente están trabajando allí desde hace muchísimos años, no solamente en el aspecto conceptual, sino en el aspecto práctico del trabajo de derechos humanos. Varios colegas, Claudio Grossman, en la facultad ha sido presidente del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, actualmente es miembro de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, siempre muy comprometido con la causa de los derechos humanos desde cuando fue también presidente de la Comisión Interamericana, junto con otro colega, Bob Goldman, quien creo que es más argentino y uruguayo que americano, si ustedes lo conocieran. Es muy interesante, habla español perfectamente y realmente hay una vocación de trabajo hacia las Américas dentro de la facultad. Juan Méndez, bueno, puedo mencionar muchísimos otros colegas dentro de los cuales han estado trabajando de diferentes perspectivas en no solamente, como les decía, la conceptualización de los derechos humanos, sino la aplicación de las normas de derechos humanos en el ámbito nacional para la protección de las personas, para las víctimas, y ha sido uno de los mantras centrales del trabajo que tenemos nosotros en la academia y en la cual hemos encontrado una sintonía sin igual el trabajo que hace la universidad a través del instituto y otras de sus departamentos en la materia. Me han invitado para que diserte un rato con ustedes sobre esta institución internacional que existe en las Américas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, una noción que se antoja a veces un poco amorfa, que no se conoce muy bien. Nuevamente, lo internacional todavía permanece alejado de lo cotidiano, de la vida de la persona de la calle, de la persona de a pie, y el trabajo que hemos estado tratando de hacer es el de acercar estos mecanismos internacionales a la realidad de las personas en nuestro hemisferio. Y esto no solamente es cierto frente a las personas que habitan los estados latinoamericanos, sino también y cada vez en forma creciente las personas que viven en Estados Unidos, en Canadá, porque hay problemas muy serios de exclusión, problemas muy serios de discriminación y de otra índole en estos países del primer mundo, industrializados, donde vemos a veces prácticas que no se compadecen con la capacidad que tienen estos estados y que deberían tener de proteger a todos y cada una de las personas que viven bajo su jurisdicción. Les estaré comentando algunos ejemplos relacionados con esto, pero inicialmente me gustaría hacer una precisión, unos puntos muy rápidos sobre qué quiere decir el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para luego abordar la temática de los retos que tiene el Sistema Interamericano y de sus logros. Lo haría de forma inversa, de sus logros y los retos del Sistema Interamericano desde su existencia y desde su corta vida. Porque si consideramos que el Sistema Interamericano nace en 1948, con la creación de la Organización de los Estados Americanos y la adopción de la Declaración Americana de Derechos Humanos, llamémosla así, tiene otro nombre que yo prefiero no usar, la Declaración Americana de Derechos Humanos, primer instrumento internacional de derechos humanos en la posguerra, de hecho adoptada con anterioridad a la misma Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otras cosas porque en materia de arreglos subregionales o regionales a veces es más fácil, más expedito poder aprobar este tipo de instrumentos. Eso sucedió evidentemente durante el proceso de creación del órgano de la Organización de Estados Americanos y de la Declaración Americana de Derechos Humanos en 1948, bajo paradójicas condiciones. Se hizo en Bogotá y mientras que se adoptaba la Declaración de Derechos Humanos, en las calles de Bogotá ardían, luego del asesinato de un famoso candidato presidencial, Jorge Eliezer Gaitán, lo que se llamó el Bogotazo, miles de personas muertas. Me acuerdo de algunas anécdotas en las cuales se hablaba que los escribientes de la Conferencia Panamericana, mediante la cual se estaba creando la OEA y se adoptaba la declaración, se tenían que mover de sede en tanquetas, debido a la situación que existía en las calles, o sea, bastante convulsionada
la ciudad, la situación de creación de la Declaración y de la Organización de los Estados Americanos. Sin embargo, desde ese momento tuvimos algo así como una década en que realmente no hubo mucho movimiento en la materia, no hubo comisión de derechos humanos, no había ningún tipo de mecanismo de supervisión, pero lo que sí estaba sucediendo se estaba dando en este continente, con la creación, la adopción de la Convención Europea de Derechos Humanos y la creación de los primeros mecanismos de supervisión, la Comisión Europea de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos. Esto no es inocuo. Evidentemente, yo creo fue uno de los catalizadores fundamentales de la creación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se estaba mirando lo que sucedía en Europa desde las oficinas de las personas que empezaron a trabajar en el ámbito de la OEA, desde las embajadas, qué estaba sucediendo en Europa, y claramente hubo debate en el seno de la OEA sobre la necesidad de crear algo similar a lo que estaba pasando en Europa, de crear una convención americana, que realmente no fue posible hacer durante la década de los 50. Dado de esta manera, los estados del hemisferio crearon la Comisión Interamericana en 1959 como una medida o fórmula intermedia a la creación de la Convención Americana. Se dijo, bueno, si no podemos en este momento lograr llegar a un acuerdo de creación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo menos creemos algún tipo de mecanismo que se encargará de promover la protección de derechos humanos en las Américas, y surge así la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es interesante ver cómo en ese momento, y hablaba yo con mis estudiantes esta mañana, esa comisión de 7 personas, expertas y expertos independientes, designados no como representantes de los estados, ad honorem, no reciben salario, trabajando parte del tiempo, o sea, trabajan en sus países, en la academia, en sus bufetes de abogados y demás, y descargan el mandato paralela y simultáneamente con sus obligaciones principales en sus países. Es exactamente el mismo modelo que tenemos hoy. Casi 60 años después de la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, seguimos con el mismo modelo, una Comisión Interamericana ad honorem, de parte del tiempo, encargada de supervisar los derechos de un hemisferio de cerca de 1.000 millones de personas. Todos estos aspectos me gustaría irlos presentando para que ustedes dimensionen tanto el tamaño, la capacidad y qué tipo de expectativas podemos tener sobre el trabajo que realiza tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nace entonces la Comisión en el 60 y en 1980 la Corte entra a funcionar luego de que entra en vigor, allí sí, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en 1969. Entra en vigor una década después la Convención y se crea este órgano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un hito muy importante, es el primer tribunal interamericano o panamericano, si queremos, y el único que realmente existe hasta la fecha. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el único tribunal internacional de alcance hemisférico, todas las Américas. Hay tribunales subregionales de justicia en el CARICOM, en otras áreas, Tribunal Andino de Justicia y demás, pero a nivel hemisférico no existe otro tribunal internacional de derechos humanos. Y con un elemento adicional, que la arquitectura del sistema interamericano de derechos humanos permite el acceso directo de los particulares al ámbito internacional. Abogadas y abogados representando a víctimas, organizaciones no gubernamentales que representan causas de poblaciones excluidas, todos ellos pueden ahora no solamente esperar a que se haga justicia en los tribunales nacionales, sino que si esos tribunales nacionales fallan en su deber constitucional de preservar, proteger los derechos contenidos en la Constitución y en los tratados, las personas podrán remitir internacionalmente estos casos, que es realmente un hito singular en el derecho internacional público, para no hablar de solamente el área de los derechos humanos. El hecho de que los particulares ahora puedan acceder
a instancias internacionales para requerir justicia en casos en los que en la jurisdicción nacional no la hubo. Esto ha cambiado en forma radical el diálogo en relación a la justicia en la mayoría de los estados de las Américas. Ha sido un momento revolucionario, si se quiere, en la medida en que se creó este pequeño, precario vaso comunicante con el ámbito internacional que ha empezado a crecer en forma inclusive insospechada en los últimos años, últimas décadas y años. Les podré dar unos ejemplos si tengo el tiempo. Debo también mencionar que en el caso de la Comisión Interamericana, no la Corte Interamericana, sino la Comisión Interamericana, el alcance de su jurisdicción, su deber de protección, llega a todos los estados del hemisferio. La Corte, por su lado, monitorea a aquellos estados que han aceptado su jurisdicción, que básicamente se remite o se limita a estados latinoamericanos con pocas excepciones. Estados Unidos todavía no ha ratificado, por ejemplo, la Convención Americana y por ende no ha aceptado la jurisdicción de la Corte. Tampoco lo ha hecho Canadá. Sin embargo, la Comisión Interamericana recibió un mandato amplísimo desde los 60s. La Comisión Interamericana se le dijo, creamos este órgano para que realice su tarea de supervisión en el 59, pero adicionalmente en 1965 se le autorizó para recibir casos individuales. O sea, este es el primer mecanismo que recibe casos individuales desde el 65 por violaciones de derechos humanos, con una importancia adicional muy particular, que monitorea todos los estados del hemisferio americano. Todos los estados parte de la Organización de los Estados Americanos están sometidos de pleno a la supervisión de la Comisión Interamericana por vía de facultades de monitoreo general, informes, visitas in loco, etcétera, y por vía del sistema de casos. Esto nos lleva a darnos cuenta que en el caso de los Estados Unidos de América es el único mecanismo que permite recibir casos internacionales por violaciones de agentes del Estado norteamericano a las normas interamericanas de derechos humanos. Estados Unidos no ha ratificado ningún otro tratado que le permita a un órgano internacional recibir casos internacionales por violación de derechos humanos. Ratificó el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que es la Convención de Derechos Humanos, si se quiere, de Naciones Unidas, pero no aceptó todavía el protocolo opcional que permitiría que se recibieran casos en contra de Estados Unidos por violaciones al Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Luego, en la Comisión Interamericana, este órgano, que como verán ustedes sigue siendo relativamente precario en su constitución, está encargada de recibir casos por violaciones, alegadas violaciones contra Estados Unidos de las normas interamericanas de derechos humanos. Y a esto se suma el hecho de que tanto la Comisión como la Corte trabajan con un precarísimo apoyo financiero. Y lo menciono desde ahora porque creo que hay que hacer énfasis. Ustedes en Europa creo que cuentan con un sistema mucho más robusto, diría uno plenamente financiado para poder trabajar en este hemisferio que necesita tanto de los órganos internacionales de derechos humanos. En las Américas estamos hablando de una comisión que recibe aproximadamente un 5 millones de dólares al año de recursos ordinarios de la OEA. 5 millones de dólares al año. Algunas donaciones específicas de la Unión Europea, por ejemplo, la Comisión Europea y otros donantes internacionales tratan de entregarle para proyectos específicos a la Comisión algunos recursos que no suman más de 3 o 4 millones de dólares adicionales, pero son proyectos para implementar tareas específicas. El trabajo fundamental de la Comisión está sentado sobre esos 5 millones de dólares al año. La Corte, por su parte, tiene un presupuesto ordinario de aproximadamente 2.5 millones de dólares, con otro tanto, 2 millones de dólares más o menos, de donaciones también de la Unión Europea. Ambos órganos cuentan con un apoyo importante, por ejemplo, del gobierno español. El gobierno español en los últimos años ha cumplido un rol fundamental en ayudar
con algunos pocas donaciones, no estamos hablando aquí de donaciones de decenas de millones de dólares, ni mucho menos, son donaciones que están por debajo de los $500,000, más o menos, y que ha sido crucial para el trabajo de la Comisión y de la Corte Interamericanas. Pero es en este contexto que si vemos que con este precario presupuesto la Comisión y la Corte tienen el mandato de supervisar un hemisferio de 1 billón de personas, 1.000 millones de personas, empezamos a dimensionar de qué tipo de mecanismo estamos hablando, que no se trata de un mecanismo que va a dispensar justicia en todos los casos, en cada caso, sino que juega tal vez el rol, o podría jugar el rol, de una alta corte internacional frente a lo que sucede en muchos de nuestros países. Dicho esto, creo que ustedes tienen ya un cuadro general de qué estamos hablando acá en este momento. Un sistema que realmente ha tenido un impacto notable en la vida de muchísimas personas en el hemisferio. Un sistema que muchos de mis colegas académicos que analizan el performance de muchos de estos órganos internacionales consideran como el sistema que más vidas ha salvado, el sistema de derechos humanos que más vidas ha salvado si lo comparamos con cualquier otro. Por supuesto, debido al contexto histórico en el cual el sistema interamericano evolucionó en las Américas. Y estamos hablando, por supuesto, en primer término, de situaciones en las cuales existían dictaduras en varias regiones de las Américas, las dictaduras que se dieron en varios países del Cono Sur, las dictaduras que se dieron en Centroamérica, en países de la zona andina, Brasil, etcétera. En ese contexto, la Comisión Interamericana y la Corte tuvieron que abordar temas de violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos y realizaron una tarea crucial para informar al mundo sobre lo que ya estaba sucediendo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, jugó un papel crucial informando al mundo sobre lo que ocurría en la dictadura argentina a finales de los 70. Muchos de los activistas de derechos humanos en Argentina y otros países consideran que la Comisión fue instrumental para terminar con la práctica de la desaparición forzada de personas en ese país, luego de haber realizado una visita in loco a Argentina y haber emitido uno de los informes más emblemáticos de la Comisión Interamericana, donde puede decirle a la comunidad internacional había desaparición forzada de personas como una práctica institucionalizada del Estado argentino. Es en ese momento que la acción concertada de la comunidad internacional, que incluyó países europeos, que incluyó a la administración Carter en Estados Unidos en su momento, entre otros, lograron aumentar en forma dramática la presión sobre el Estado argentino, inducir así la terminación de la práctica nefasta de la desaparición forzada de personas. Una visita emblemática sin igual. Como esta, la Comisión ha tenido intervenciones importantísimas con sus informes en la situación de derechos humanos en El Salvador, la dictadura chilena. Puedo darles muchísimos ejemplos, pero esto es uno de los logros importantes del sistema interamericano, haber logrado confrontar desde el ámbito internacional y darle voz a las víctimas inermes en muchos de estos países a través de este mecanismo bastante soft, liviano, precario, nuevamente integrado por estas 7 personas en carácter de tiempo parcial, ad honorem, salvando vidas. Yo creo que en los 70s y en los 80s uno podría caracterizar este como uno de los logros mayores del sistema interamericano de derechos humanos. De la misma manera, la confrontación de atrocidades en general, no solamente frente a dictaduras, sino a estados como el caso colombiano, el caso de Guatemala, países en los cuales hemos visto algunas de las violaciones más dramáticas de derechos humanos. Han sido documentadas, en primer lugar, por varios informes de la Comisión Interamericana, casos específicos que fueron elevados ante la Comisión y decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a varias masacres cometidas en varios de los estados mencionados y otros. Un importante
importante contribución, no solamente a que se viera justicia en los casos específicos de las personas involucradas en estas tragedias, sino más allá, el que se informara a la comunidad internacional sobre lo que estaba allí sucediendo y mal que bien movilizar a la opinión pública internacional alrededor de la tragedia que vivían miles de personas en estos países. Asimismo, un tercer aspecto que me gustaría resaltar en relación a las contribuciones y logros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el relacionado con la justicia en transición. Y creo que eso es uno de los temas que ha sido recurrente ya durante las últimas décadas y que nuevamente vuelve a hacerse presente en esta coyuntura en las Américas a propósito de lo que está sucediendo en las negociaciones de paz en el caso colombiano. En este tema, es uno de los temas yo creo más importantes y controversiales hasta cierto punto, el sistema interamericano se hizo presente en los procesos de transición iniciales en los 90s en varios de los estados del hemisferio. Ustedes saben, en los procesos de transición que empezaron a finiquitarse en Argentina y Uruguay en los 90s, la Comisión Interamericana emitió unas de las primeras decisiones en casos individuales en las cuales se declaró que las amnistías adoptadas en estos dos países a propósito de transicionar a gobiernos democráticos eran incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque, entre otras cosas, vulneraban los derechos elementales de las víctimas de la dictadura. Víctimas que eran minoría. En el caso uruguayo, inclusive hubo un plebiscito, el cual aprobó la amnistía, donde las mayorías bogaban, querían la paz y estaban dispuestas a través de un proceso plebiscitario, estaban dispuestos a disponer de los derechos de esas minorías que habían sufrido la barbarie de la dictadura. La Comisión Interamericana emitió allí los primeros casos en los cuales se declararon como violatorias de la Convención Americana las amnistías de estos dos países. Fueron los primeros casos donde se denunciaron estas amnistías en el ámbito internacional, donde se empezó a enviar el mensaje de que sí, se necesita la paz, pero la paz se puede lograr con justicia. No hay un dilema real entre estos dos extremos, hay formas de conciliarlo. Y desde ese momento se empezó a caminar hacia una aproximación muchísimo más cuidadosa en la forma como se negociaba la paz o se transicionaba la democracia en los estados del hemisferio. Vimos cómo ulteriormente también se emitieron las decisiones de la Corte Interamericana, las primeras del Tribunal Interamericano en el caso de Barrios Altos contra Perú, por la amnistía adoptada en el Perú, o en el caso de Chile, el caso de Uruguay, Brasil, El Salvador, ya varias decisiones que han confirmado la interpretación inicial de la Comisión Interamericana sobre la incompatibilidad de las leyes de amnistía que han sido adoptadas en forma general, que han sido adoptadas sin considerar el derecho a la justicia que las víctimas deben tener, el derecho a la reparación que las víctimas deben tener en el contexto de una negociación hacia la paz. La paz efectivamente es un valor enorme, pero lo mismo es un valor enorme el derecho a que estas víctimas sean resarcidas y les sea reconocido su derecho a que se diga la verdad sobre lo que les ha sucedido. Estos casos luego han generado en el sistema interamericano una barra que algunos consideran excesivamente amplia o excesivamente alta, inalcanzable por parte de ningún tipo de amnistía en un proceso de paz, que parecería ser, a juicio de algunos, una barra que no permite una negociación de paz en contextos como el colombiano. Sin embargo, hemos empezado a ver cómo en el caso de la negociación colombiana, los actores nacionales toman en cuenta la existencia de estos estándares muy altos de justicia para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, y estamos hablando de violaciones tales como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, y que aún en ese contexto se podría diseñar
un modelo que contenga aspectos de amnistía, pero que también recoja el derecho a la justicia de las víctimas. Este modelo o este referente interamericano, una jurisprudencia muy consistente y amplia, ha enviado un mensaje supremamente poderoso en el caso colombiano. Esto sumado, por supuesto, al advenimiento del Tribunal Penal Internacional en el 97, la creación de este tribunal en la lucha contra la impunidad, precisamente en este tipo de crímenes, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, de alguna manera obran en forma conjunta frente a lo que sucede en Colombia, y en Colombia se dan a la tarea de diseñar un modelo de justicia transicional que sí pase el test internacional, si se quiere. En eso está en este momento Colombia, en esto están trabajando. Hace 2 días la Justicia Especial para la Paz fue aprobada por el Congreso colombiano y nuevamente va a ser algo que va a implementarse en la práctica real. Como decía yo ayer, el diablo está en los detalles. Cuando se implementen estos modelos jurídicos en la práctica cotidiana por parte de los tribunales especiales para la paz y demás actores, vamos a empezar a ver si efectivamente logramos conciliar la aspiración de obtener la paz en un conflicto de más de medio siglo en Colombia y a la vez reconocer los derechos de las víctimas de estas violaciones. Somos optimistas algunos de nosotros. Siendo abogados de derechos humanos, empezamos a ver que se está obrando como debe obrarse, que no puede desconocerse la existencia de los derechos de las víctimas de un conflicto como el colombiano y que sí se pueden reconocer a la vez que alcancemos la paz, como está sucediendo en el caso colombiano. Pero desde la perspectiva del sistema interamericano, uno podría decir, el referente jurídico creado por la jurisprudencia consistente de la Comisión y Corte Interamericana en relación a las amnistías, fue un elemento instrumental para ejercer presión sobre los actores colombianos para decir, no tenemos ninguna alternativa, sino diseñar un modelo transicional que respete estas normas internacionales. Vamos a ver qué sucede en las próximas, no digo años, estamos hablando ya de meses en relación a algunos de los aspectos en la negociación de paz en Colombia. Un cuarto aspecto que me gustaría mencionar y que es muy importante a nivel de los logros del sistema interamericano ha sido el del empoderamiento de las comunidades, poblaciones y personas excluidas, marginadas y vulnerables de nuestro hemisferio. Mal que bien, el trabajo que ha realizado tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana ha empezado a acotarse en atacar los problemas de los sectores más vulnerables de la población, en atacar los problemas que, mal que bien, generan pobreza, que afectan las entrañas mismas de la democracia y que la contribución que puede hacer el ámbito internacional es el de enfocarse en forma muy acotada en ciertos aspectos que tienen que ver precisamente con este tipo de problemáticas. Y puedo poner algunos ejemplos. Hemos estado hablando en nuestra clase durante esta mañana y seguiremos conversando en relación a los derechos de las comunidades o pueblos indígenas. El sistema interamericano se ha hecho cargo a fondo de buscar visibilizar a los invisibles. Comunidades que realmente no existían durante décadas, estamos hablando de muchísimos años de completa invisibilidad. Y los ejemplos, ustedes leen cualquier caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana, en abstracto uno podría decir, reparaciones demasiado extensivas, ¿cómo se les ocurre decir? Uno lee los casos y se empieza a dar cuenta de qué tamaño era la problemática en relación a las comunidades indígenas. Grupos humanos abandonados al borde de una carretera, con enfermedades, niños muriéndose de hambre. O sea, realmente situaciones extremas, pero como si no existieran en muchos de los países. La Comisión y la Corte Interamericana han logrado visibilizar esta problemática. Y más allá, paradójicamente, han logrado dispensar reparaciones, órdenes a los estados donde se estaban dando estas prácticas para que tomaran medidas de muchísimo alcance.
Solo para mencionar, en el caso de Paraguay, la Corte Interamericana le ordena a un Estado buscar nuevas tierras para una comunidad indígena desplazada de sus territorios. Miles de personas y el Estado paraguayo, luego de que mucha gente decía no hay forma de que Paraguay vaya a cumplir, cumplió con esa decisión. Implementó la decisión de la Corte Interamericana, básicamente salvando la dignidad de miles de personas de una comunidad indígena en ese país. Como este hay muchísimos ejemplos del impacto que han tenido las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión y el trabajo concertado frente a estas realidades en varios países del hemisferio. Otros aspectos en los cuales la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana han tenido un impacto singular tiene que ver con la discriminación en relación a comunidades LGBT en varios países del hemisferio. El maltrato o trato singular, si se quiere, de las personas migrantes en varios países del hemisferio. Y ahí me detengo para comentarles que, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha usado, entre otras cosas, sus facultades para emitir opiniones consultivas. Para aquellos de ustedes que conocen la práctica de tribunales internacionales, la Corte Internacional de Justicia de La Haya tiene potestades para no solo resolver casos particulares, sino emitir opiniones consultivas, interpretaciones en abstracto de normas internacionales y obligaciones de los estados, similarmente a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana tiene esa potestad y en una de sus opiniones consultivas incorpora, si se quiere, trae a su régimen legal la Convención de Naciones Unidas sobre Trabajadores Migrantes para interpretar varias disposiciones de la Convención Americana y hacerlas exigibles en el contexto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Mensaje importante para varios estados del hemisferio, que no incluye solamente los estados latinoamericanos, México, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, sino a Estados Unidos, frente a una problemática clara relacionada con el trato a los migrantes en ese país. En ese momento, yo me acuerdo que se trataba precisamente de una decisión de un tribunal federal norteamericano, caso Hoffman, en el cual el tribunal había establecido que los trabajadores migrantes que estaban recibiendo un salario, si eran deportados, no tenían derecho a acudir a las cortes norteamericanas para pedir el pago de los salarios que no les habían sido pagados todavía. Y era imposible para estos trabajadores volver a Estados Unidos, habiendo sido deportados, a presentar una denuncia, una demanda ante un tribunal para hacer exigible ese derecho. Era una forma perversa de enviar un mensaje realmente a muchos de los empleadores diciéndoles que si ustedes utilizan mano de obra indocumentada y ellos son deportados, no tendrán ningún problema. Este fue uno de los casos que generó la opinión consultiva, que de alguna manera catapultó a México y a muchas otras personas a hacerle esa pregunta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mensajes importantes y constantes en relación a la obligación de protección de los derechos de los trabajadores migrantes. De la misma manera, muchas de estas personas migrantes se ven a veces envueltas en situaciones que los llevan a ser detenidos por las autoridades del otro país. Y la práctica constante en muchos de los países de las Américas durante muchos años había sido: estas personas no tienen derechos, son extranjeros, seguramente sin recursos, no cuentan con ningún tipo de protección, y resulta que la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana han indicado ya en forma persistente que esas personas sí tienen derechos bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que obliga a los estados a ofrecer acceso a las víctimas, a los extranjeros detenidos, a las autoridades consulares de su nacionalidad. Y la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana han incorporado esa norma del derecho internacional público, no es una norma de derechos humanos, es la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, han incorporado esa norma, esa obligación actual que tienen los estados en el contexto de la Convención Americana y la han hecho exigible, enviando un mensaje a las autoridades
de todos los países americanos, incluido Estados Unidos, que es importante darle efecto a ese derecho. Obviamente, estas decisiones de la Comisión y la Corte se suman a lo que ya ha dicho la Corte Internacional de Justicia en la misma materia, en el caso Avena y otros, en relación a la necesidad de que las personas tengan acceso a las autoridades consulares de su nacionalidad cuando son detenidas en el extranjero. Sobre una persona española detenida en Estados Unidos, tiene el derecho a recurrir a sus autoridades consulares para que sus derechos le sean protegidos. Y bajo la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración, este ya es un derecho reconocido internacionalmente en el ámbito interamericano y hay un remedio actual, hay forma de presentar una denuncia para proteger esos derechos. La Comisión recientemente en esta materia realizó una visita in loco a la Comisión a Estados Unidos en relación a otra crisis de migrantes, la crisis de los migrantes no acompañados, los niños no acompañados, que estaban llegando en forma masiva por la frontera sur a Estados Unidos. Y la Comisión, usando sus potestades de supervisión general, entró físicamente a hacer una visita in loco a la zona sur a verificar cómo estaban siendo detenidos en varios centros de detención estos niños y qué medidas se estaban tomando para su protección. En fin, les puedo dar muchísimos ejemplos de cómo la Comisión y la Corte Interamericana han intervenido en relación a los derechos de las personas migrantes y los extranjeros en otros países en el ámbito interamericano. De la misma manera, la Comisión Interamericana ha intervenido frente a situaciones de carácter casi que político en el ámbito mundial. Después de septiembre 11 del 2001, la Comisión Interamericana se vio confrontada, y hablo de la Comisión y no la Corte porque Estados Unidos no ha ratificado la Convención, luego no está sujeta a la Corte. Luego la Comisión Interamericana era el único órgano disponible para hacer algo frente a lo que empezó a suceder después de septiembre 11. Muy rápidamente la Comisión Interamericana recibió solicitudes de medidas cautelares, o sea, son medidas interinas de protección, de representantes de víctimas que estaban siendo detenidas en Guantánamo, sin ningún recurso de protección judicial efectivo y alegadamente siendo torturadas. Personas menores de edad estaban siendo detenidas con mayores, estaban siendo sometidos a tratos crueles y degradantes, y la Comisión Interamericana recibió esas solicitudes de medidas cautelares y la Comisión emitió las medidas cautelares, ordenándole a Estados Unidos tomar medidas para proteger a las personas detenidas, las personas humanas detenidas en Guantánamo. Y amplió permanentemente estas medidas a través de los años cuando más información fue llegando. Hay niños detenidos junto a adultos. Se está sucediendo esto, no hay acceso a un recurso judicial, se está limitando el acceso a representantes, a los abogados por parte de estas víctimas. En fin, ustedes encontrarán en el internet el dossier del trabajo de la Comisión Interamericana constante para confrontar este precario y pequeño órgano a el gigante de las Américas, a Estados Unidos, en un momento donde no era muy popular en el caso norteamericano hablar de los derechos de los terroristas. Y la Comisión emite en el 2002, yo creo que uno de los informes temáticos más importantes en su historia, que es el informe de terrorismo y derechos humanos. Este informe, publicado finalmente en el 2003, contiene, yo diría que la historia del sistema interamericano hasta ese momento, de los 60, 70 y 80. El sistema interamericano había desarrollado su práctica precisamente en relación a estados que argumentaban su seguridad nacional para tomar medidas draconianas frente a lo que consideraba estos estados terroristas. Era la historia de la guerra contra el terrorismo en violación a normas internacionales de derechos humanos. Lo que hizo la Comisión Interamericana no fue nada diferente a volver a contar cuáles eran los estándares en relación al derecho a la vida, a la integridad personal, debido proceso, libertad de expresión, movilidad, etc. Ustedes ven casi, uno podría decir que ese informe es un índice de la práctica histórica de la Comisión Interamericana en esta materia. A los interesados los invitaría
a que visitaran ese informe porque es realmente emblemático, un informe singular y muy importante en un momento donde no muchos se atrevieron a levantarle la voz a Estados Unidos y muchos decidieron cooperar en lugar de confrontar. La comisión no cooperó, la comisión confrontó y la historia y el dossier está escrito en las páginas que la Comisión Interamericana ha publicado durante las últimas décadas. De la misma manera, debo rescatar y debo mencionar el trabajo que la Comisión y la Corte han hecho en relación a temas como la discriminación de la mujer y la adopción, por ejemplo, de una convención regional, la Convención de Belém do Pará, que tiene que ver sobre violencia contra la mujer, es un síntoma del tipo de foco que tiene el sistema interamericano para confrontar algunas de las prácticas más nocivas de violencia contra la mujer y discriminación contra la mujer. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana han ido avanzando en la implementación de estándares en esta materia. La Comisión, por ejemplo, ha emitido múltiples informes en relación a los derechos específicos de las mujeres, en relación a la participación en política. Hay un informe muy importante relacionado con Chile. Ustedes visitan la página internet de la Comisión y se darán cuenta de la extensa jurisprudencia y el extenso número de informes sobre esta temática crucial en un hemisferio que además se caracteriza todavía por un machismo sentido y que nuevamente es una de las acciones más importantes que puede tener el sistema interamericano es el continuar realzando y continuar hablando sobre estos temas en cada uno de los estados del hemisferio. Mencionaría algunos otros de los logros relacionados con personas con discapacidad, relacionadas con personas adultas mayores, pero lo dejaría ahí en relación a las poblaciones vulnerables. Un quinto aspecto que querría yo resaltar sobre logros tiene que ver con la integración del derecho internacional de los derechos humanos con el derecho constitucional de varios estados. Frente a lo que muchos de nosotros consideramos inconcebible, el que estados latinoamericanos empezaran a integrar su derecho constitucional, mutar, transicionar de ese dualismo duro que existía en las Américas a una especie de monismo, al menos en el tema de derechos humanos, empezar a incorporar en sus constituciones los derechos internacionales contenidos en estos tratados. Empiezan a darse procesos interesantísimos. Están los procesos relacionados con la incorporación al bloque de constitucionalidad, en el caso de Argentina, en el caso colombiano, donde los tratados internacionales de derechos humanos hacen parte de las normas constitucionales de estos países. O el trabajo que se ha hecho en Perú, en Colombia, en Argentina, para recibir decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El trabajo que se hizo en Colombia para muy específicamente recibir decisiones no solo de la Corte, sino de la Comisión Interamericana en materia pecuniaria y en materia de reapertura de casos donde haya habido impunidad. El Código de Procedimiento Penal colombiano, luego de un proceso arduo que pasó por el Tribunal Constitucional colombiano, tiene una disposición, una acción de revisión extraordinaria que permite reabrir casos en los cuales ya hay res judicata, donde el caso está cerrado, hizo tránsito a cosa juzgada, y permite reabrirlo si hay una decisión internacional de la Corte Interamericana u otra instancia internacional que declara la responsabilidad del Estado por esa decisión en la cual se exoneró a alguien en forma indebida. Si hubo un sham trial, como dice, una farsa en el proceso de exoneración. En muchos casos, en el caso colombiano, muchas de estas personas eran acusados de violaciones graves, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Y pensaban que a través de este tipo de procesos estaban cubriéndose, blindándose de cualquier acción. La Corte la Corte Constitucional y el Congreso colombiano incorporaron esta causal en el Código de Procedimiento Penal y ahora pueden llegar a reabrirse esos procesos si la Corte Interamericana dice ese caso en el cual se exoneró a esta persona
es un caso indebido, hay una acción extraordinaria de revisión. Luego, el principio de non bis in idem se ha relativizado con la mera existencia, inclusive del Tribunal Penal Internacional. Ahora, hay que pensar para qué está el principio de non bis in idem, es para que el Estado no utilice su jurisdicción para seguir procesando hasta condenar a alguien, no abuse su jurisdicción. Estos casos han salido de su jurisdicción, estos casos ya no responden a la lógica irracional detrás del principio non bis in idem, y de esta forma se ha sido incorporado en el caso colombiano. Ahora, hay que mencionar que ha habido retrocesos en este aspecto, y uno de los retrocesos es tal vez el más reciente, en el Tribunal Supremo Argentino, el cual durante muchísimos años había reconocido que las normas de la Convención Americana eran parte del bloque de constitucionalidad y que las decisiones de la Corte Interamericana tenían que ser cumplidas sin lugar a duda, así estuviesen en desacuerdo con lo que había decidido la Corte Interamericana. Y en una decisión reciente de este tribunal, y estamos hablando de unas pocas semanas, desafortunadamente el tribunal parece desconocer su doctrina reiterada durante décadas y dice que no tiene la obligación de cumplir ciertas decisiones de la Corte y que la Constitución de Argentina parece proteger a el arreglo constitucional argentino de algunas decisiones de la Corte Interamericana. Veremos qué sucede con esto, porque ha sido una decisión que está generando un debate constitucional muy grande en Argentina en este momento para los que estén interesados. Finalmente, porque ya me llamaron la atención, quisiera de todos modos mencionar algunos retos, y de pronto en el espacio de preguntas y respuestas podría extenderme un poco en esto, pero creo que en el ámbito interamericano hay 2 o 3 aspectos que son muy importantes y que realmente hay que buscar preservar. Primero, el sistema de casos. El sistema de casos del sistema interamericano es una joya. Es el único aspecto del trabajo de la Comisión y la Corte que nadie más puede hacer. Los informes generales sobre situación de derechos humanos en los países o de temas lo hacen las organizaciones no gubernamentales, órganos de Naciones Unidas, los comités de derechos humanos, comités de los tratados de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Muchísimos órganos emiten informes sobre una gran diversidad de temas y sobre países. Sin embargo, el sistema de casos en el sistema interamericano es el único que le da acceso a las víctimas al único tribunal internacional de derechos humanos al cual pueden acceder las personas del hemisferio americano. Luego, es importante enviar el mensaje que hay que aumentar el trabajo. Si uno mira y repasa un poco, casi que estadísticamente, lo que está sucediendo en los últimos años, es la Comisión le ha restado importancia al trabajo de casos y hace muchísimo trabajo en otros aspectos, en informes, visitas in loco, pedagogía, promoción, educación. Pero los casos, las audiencias, por ejemplo, en la última sesión vimos 2 audiencias de casos, cuando tradicionalmente teníamos docenas y docenas. Luego, esa es una de las asignaturas pendientes e importantes, porque es una de las joyas no digo yo del sistema de derechos humanos, del sistema de remedios judiciales, el sistema de justicia interamericano que incorpora tanto lo nacional como lo internacional. Voy a dejarlo ahí, tenía otro par de cosas en relación a algunas de las ideas de los retos que tenemos en este momento, pero de pronto posteriormente podemos hablar sobre todo esto. Muchísimas gracias por su atención y hablaremos ahora. Gracias. Bueno, ya ven que no mentía cuando decía que estábamos ante una autoridad en la materia y que su conocimiento es absolutamente abrumador y de primera mano de la función que desempeña la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y desde el desconocimiento para muchos de los que estamos aquí y vivimos en España, no tenemos ese conocimiento tan cercano como usted tiene, y ha sido ilustrador y exhaustivo de la labor que lleva haciendo desde hace muchísimos años. Profesor
Felipe Gómez, tienes la palabra. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias, Diego, por el overview, ¿verdad? Amplio y sistemático y planteando, yo creo que algunos de los logros evidentes del sistema interamericano y también, bueno, pues algunos de los retos que se plantea, ¿verdad? Esta mañana hacía una apuesta para ver en qué pregunta iba a salir la palabra Trump, ¿verdad? Y evidentemente ha salido. No, pero yo sí quería plantear una cuestión previa, ¿verdad? Algo que seguro que les ha sorprendido, que nos ha sorprendido y a mí me sigue sorprendiendo, ¿verdad?, es que en el hemisferio americano sean solo algunos países los que todavía no han ratificado la Convención Americana y no están sujetos a la jurisdicción de la Corte Interamericana, ¿verdad? Algunos de ellos son, por ejemplo, pues Venezuela, Cuba, pero es que es Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Es decir, yo lo que quería plantear es si es un tema que está en la agenda política en Estados Unidos. Por supuesto, me temo que con Trump esto no va a avanzar en absoluto, pero me parece sencillamente inaceptable el que un país que pretende liderar, y ha sido una potencia que ha liderado, ¿verdad?, las relaciones internacionales en muchos ámbitos, y uno de ellos es precisamente la cuestión de los derechos humanos y la democracia, que se permita el lujo de no aceptar la jurisdicción del único órgano que en la región puede dictar resoluciones que son vinculantes, ¿no? Y, por supuesto, esto con Trump, pues me imagino que sencillamente va a ir en otra dirección, ¿no? Sí. Felipe, muchas gracias. Sí. Este es uno de los temas, de los retos más importantes que tiene el sistema interamericano, que tiene que ver con la universalización, lo que se llama la universalización, que es que ojalá todos los estados que podrían ratificar la Convención Americana lo hicieran. Ustedes han visto en Europa que han podido avanzar con protocolos, han podido desarrollar y refinar los mecanismos europeos una vez ha habido ratificación de los tratados por parte de todos los estados. Una vez la Convención Europea fue ratificada por todos los estados, empezamos a ver el advenimiento de protocolos que cambiaban la estructura, el protocolo 11, el 14, y luego protocolos importantes. Esto es impensable en el sistema interamericano, desafortunadamente. El tema de la universalización, o sea, ratificación de la Convención Americana por todos los estados, lejos de irse acercando, se ha ido alejando. Y tú mencionas, Felipe, efectivamente, el caso norteamericano, que es muy desafortunado, o el canadiense. En su momento tuvimos conversaciones en los 90 cuando había una administración liberal que podía ser proclive a ratificar y se manifestaban una serie de obstáculos en relación a acción afirmativa, en el ámbito de la Convención Americana, en relación de las comunidades indígenas, los derechos indígenas, ciertas preocupaciones que tenía Canadá que los llevaba a no ratificar la Convención cuando hubieran podido hacerlo sin problema, además porque Canadá ya había ratificado el protocolo opcional al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, estaba expuesto al sistema de casos internacional en el caso de Naciones Unidas. No fue posible y desde ese punto empezamos a ver cómo se vino atrás la estrategia. En el caso de Estados Unidos, yo tuve la fortuna como joven estudiante en Estados Unidos en el 92-93 de estar trabajando en una organización no gubernamental que participó con el Consejo de Seguridad Nacional, que es el órgano que asesora al presidente, en su momento era la administración Clinton, sobre la ratificación de tratados, conjuntamente con la American Bar Association y otras entidades. Hay reuniones entre academia, esta organización y sociedad civil sobre cómo se podría ratificar un tratado, qué reservas podrían ser interpuestas. Y se empezó a hablar del paquete Carter, que era un paquete que había sido presentado al Senado décadas antes, que incluía, entre otros, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese instante, en ese momento, se ratificó el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el Senado. Y estábamos, yo diría, a semanas de que se ratificara la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero se dio el cambio de gobierno, en el Congreso, se perdieron las elecciones, se perdió el control del Parlamento por parte de la administración Clinton y se perdieron todas las posibilidades de ratificación específicamente en el Senado norteamericano. Luego, la cuestión política empezó a funcionar allí. De allí en adelante empezamos a ver ese paulatino crecimiento de un nacionalismo demagógico. Realmente estamos viendo el culmen de eso en este momento en Estados Unidos con la administración Trump y en muchos otros países. Pero empezó a hacer carrera el que Estados Unidos no tenía por qué someterse a estas normas internacionales,
uno de los fracasos iniciales fue el de la administración Obama en relación a la Convención de las Personas con Discapacidad, o sea, una convención redactada básicamente sobre la base de la legislación federal norteamericana para proteger a las personas con discapacidad, y no fue posible pasarla en el Senado norteamericano, controlado por los demócratas en ese momento, por la administración Obama. Luego, yo soy muy pesimista, desafortunadamente, en este aspecto es una vergüenza, como tú dices, absoluta en relación a el sistema interamericano. Habría muchísimas contribuciones que se hubieran podido hacer hacia afuera, y en este momento creo que el sistema interamericano hubiera podido cumplir un rol importante en lo que está sucediendo en Estados Unidos frente al trato de los migrantes, frente a lo que está sucediendo en materia de discriminación, frente a lo que empezamos a ver, sale la cara oscura de ciertos sectores en Estados Unidos. Allí podría haber tenido en la Comisión o en la Corte Interamericana, si fuera el caso, una salvaguardia internacional que podría haber beneficiado a las personas en la jurisdicción norteamericana. ¿Y en Canadá, con el nuevo gobierno de Trudeau, hay alguna ventana de oportunidad? ¿O? Mira, sí ha habido alguna conversación en ese sentido, y algunos colegas de la academia han hablado que podría existir alguna posibilidad de que Canadá inclusive cooptara o entrara a ocupar el espacio que está dejando Estados Unidos en el hemisferio americano, que implicaría dos cosas: uno, la de ratificación de la Convención Americana, y dos, la de asignar mayor presupuesto. Hemos recibido noticias dramáticas además en los últimos 2 días sobre unos cortes significativos que podría haber por parte de la administración Trump a operaciones de Naciones Unidas e inclusive del sistema interamericano, de la OEA. Hay ahí también una oportunidad para que países como Canadá pudieran tener muchísimo más incidencia en lo que sucede. Y por poco, si ustedes miran las cifras de las que estamos hablando en este momento del sistema interamericano, si Canadá asignara $5 millones para apoyar el trabajo de la Comisión Interamericana, tendría un impacto inimaginable de validación en el hemisferio americano. No estamos hablando de decenas de millones de dólares, ¿no? Un colega mío decía que un par de llantas de un F-16 financiarían a la Comisión durante un año. O sea, estamos hablando de cifras que no son escandalosas. El sistema interamericano trabaja con una financiación muy liviana y la capacidad de incidencia puede ser importante. Y esto es cierto inclusive para estados como España. Es también una oportunidad, y España, como les digo yo, ha estado cumpliendo un rol importantísimo sin ser su hemisferio. Por otros motivos, tiene un rol crucial apoyando al sistema interamericano. Sí, pero los propios países latinoamericanos yo creo que Sin también comentarios. deberían asumir su responsabilidad. Claro. Estamos hablando de países con capacidad y con recursos. Claro. Argentina, Chile, Colombia, Perú, deberían asumir también su papel, yo creo. Correcto. Y lo que sucede es un poco lo que empezamos a ver en el sistema europeo, donde los países resienten la supervisión internacional. En América Latina, los países con democracias, llamo yo, débiles. Las democracias débiles resienten el que haya un caso en la Comisión o en la Corte Interamericana, y tratan de utilizar el poder de la billetera para tratar de confrontar a la Comisión. Durante más de 2 décadas, desde el 94, yo he seguido de cerca las resoluciones del Consejo Permanente y la Asamblea General sobre la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, donde prometen que van a asignar recursos que se necesitan, que es urgente, y nunca ha habido un aumento razonable de ningún tipo en la financiación de la Comisión y la Corte Interamericana. No lo va a haber. Yo creo que en este momento es claro que no va a haber más financiación por parte de estos estados que se sienten presionados por estos órganos y que sienten que esa es la forma de controlarlos. Es una gran paradoja del sistema. Estos órganos pertenecen a la sociedad civil, a las gentes de nuestros países, les conceden sus derechos, y son los mecanismos que protegen los derechos no de los estados, sino de los individuos, de las personas, contra los estados que ejercen arbitrariamente su poder. Luego, esa es la paradoja en la que nos encontramos. Sí, deberían ser los órganos, los estados americanos los que financien a la Comisión y a la Corte, pero la verdad es que en el corto plazo yo soy muy pesimista en esa materia. Bien, hay varias preguntas sobre el funcionamiento de la Comisión. ¿Hasta qué punto la Comisión cuenta con medidas efectivas para la ejecución de sus decisiones? La cuestión de la imparcialidad,
si son los gobiernos los que eligen a los comisionados y comisionadas, ¿verdad? Es decir, la cuestión de la imparcialidad y sobre todo la cuestión de el que sean ad honorem, ¿verdad? El que sean personas que tienen que compaginar, ¿verdad?, su labor como comisionados con sus otras funciones profesionales y no tengan ningún tipo de salario, ¿verdad? Hasta qué punto, bueno, pues eso no limita de una gran manera la efectividad de la comisión. Y varias preguntas también sobre la cuestión de las visitas in loco. ¿Cómo funcionan las visitas in loco y si se requiere o no el consentimiento del Estado para que se pueda llevar a cabo una de estas visitas? Perfecto. Bueno, en relación al primer tema, la implementación de las decisiones es, bueno, nos remitimos nuevamente a los estados del hemisferio. En Europa, el Comité de Ministros es mal que bien el órgano político garante de la implementación de las decisiones del Tribunal Europeo. En el sistema interamericano, les decía yo, inclusive esta mañana a mis estudiantes en la clase, no ha habido una sola resolución del Consejo Permanente o la Asamblea General llamando a un Estado a cumplir una decisión de la Comisión o de la Corte, ni cerca, no existe un solo ejemplo, un solo ejemplo. Nuevamente, los estados del hemisferio no parecen ser los garantes de su propio sistema. El sistema realmente responde ya a los particulares, a las gentes de nuestros países y no encontramos en este momento una respuesta de los órganos políticos en la OEA frente a la implementación de decisiones. Esto podría ser tan fácil como crear un grupo de trabajo o un comité en el ámbito del Consejo Permanente para hacer un trabajo año a año en materia de la implementación de las decisiones. No existe, no ha existido la voluntad política para hacerlo. Luego, esa es una de las asignaturas pendientes, por supuesto. Ahora, realmente la implementación de las decisiones y los estándares internacionales de derechos humanos pasan por las manos de las organizaciones civiles, por los dientes de las organizaciones civiles, la movilización del espacio público, el señalamiento, lo que se llama el shaming, lo que se llama el señalar a aquellos estados o aquellos individuos que no están contribuyendo a la protección de los derechos humanos. Y en este sentido, muchas organizaciones en el hemisferio y la Comisión y Corte misma se han dado a la tarea de utilizar esta vara importante, que es el de la publicidad, el de la información, el de contar lo que está sucediendo, el poder de los hechos. La Comisión, por ejemplo, tiene todas sus audiencias públicas live en Internet. La Comisión Interamericana tiene audiencias prácticamente 1 o 2 veces al año en sus sesiones. Vienen organizaciones no gubernamentales, como les decía, no hay muchos casos desafortunadamente, pero por lo menos se habla de la situación general de derechos humanos en relación a diferentes comunidades en varios estados del hemisferio. Y esto es publicado. Antes no era así. En los 90 simplemente había audiencias públicas, pero nadie las veía. Ahora, cualquier persona durante las audiencias que empiezan la próxima semana, de hecho, podrá sentarse en su computador o podrán proyectarlo en un teatro y mostrar qué dice su país respecto a la justicia especial para la paz, qué dice Brasil en relación al caso Belo Monte y lo que está sucediendo con comunidades indígenas. Todo esto en tiempo real, público. Yo creo que la Comisión y la Corte han sido bastante activas en utilizar estas alternativas para difundir la información, que creo que es la forma más importante de presionar a los estados para que cumplan con sus obligaciones de derechos humanos. Y más allá, cuestiones técnicas, la Comisión y la Corte han implementado mecanismos de seguimiento. La Comisión tiene una fase ulterior que no existía hasta hace unos 10 años, de seguimiento a sus propias decisiones, a ver qué se ha cumplido, qué no se ha cumplido, y esto lo reporta públicamente año tras año, lo cual ejerce presión sobre los estados. Los estados no quieren ser llamados públicamente a que cumplan, o llamados recalcitrantes, o estados que no cumplen. Y la Comisión tiene cuadros que publica donde dice Colombia, casos incumplidos 1 por 1, casos parcialmente cumplidos o totalmente cumplidos. Brasil, Argentina, uno tras otro, en una lista de mercados, si ustedes quieren, disponible en Internet. Cualquier persona se puede sentar para ver el estatus de cumplimiento, y esas son las medidas que puede utilizar la Comisión. La Corte utiliza sus resoluciones de otra manera, pero mal que bien tiene ese objetivo. Sobre la segunda pregunta, las elecciones, otra asignatura pendiente, pero no está limitada al sistema interamericano. Yo creo que ese es un tema endémico en relación a la elección
de expertas y expertos independientes en órganos internacionales de toda naturaleza, ya sea en Naciones Unidas, en el Tribunal Europeo, por supuesto, no es diferente en la Comisión y Corte Interamericana, donde en las cancillerías o en los países casi que se selecciona a dedo quién va a ser la persona que entra a ocupar algunas de estas asignaturas. Ha habido algunos esfuerzos todavía embrionarios en algunos países para tratar de generar un debate público sobre candidatas y candidatos a ciertas posiciones. En México, en algún momento, la sociedad civil había llegado a un acuerdo. Esto se echó para atrás desafortunadamente. Lo mismo sucedió en Colombia en relación a la elección de candidatas y candidatos para el Tribunal Penal Internacional hace unos años, pero no ha sido repetida la experiencia con hojas de vida publicadas y demás. Ahora existe un esfuerzo por parte de algunas organizaciones no gubernamentales en el sistema interamericano para publicar lo que dicen las candidatas y candidatos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Va a haber una elección muy próximo en esta Asamblea General de 3 posiciones de la Comisión Interamericana y va a haber entrevistas públicas con anterioridad. Entonces, esa es una forma en que nuevamente la sociedad civil empieza a hacerse cargo de publicar quiénes son las personas que al menos ya han sido seleccionadas por las cancillerías para ver si cumplen con las calidades requeridas para descargar estos importantes mandatos. Por último, visitas in loco. Efectivamente, se requiere el consentimiento de los estados para realizar las visitas in loco. Ahora, ese consentimiento se puede inducir de múltiples formas. Los estados, la reacción automática es la de no queremos que venga un órgano internacional a ejercer jurisdicción en nuestra jurisdicción. Pero hay incentivos y desincentivos. Para darles un ejemplo, el capítulo 4, donde se incluye en el informe anual de la Comisión Interamericana la lista corta anual de los estados donde hay problemas de derechos humanos, que es un señalamiento importante de carácter político, le permite a ciertos países excluirse de esa lista para el siguiente año si invitan a la Comisión a que realice una visita in loco. Y luego habrá informes y es otro diálogo si cooperan con la Comisión. Luego, el mecanismo de incentivos y desincentivos, carrots and sticks, como dicen los americanos, es utilizado por la Comisión Interamericana en forma muy creativa y este es uno de los últimos aspectos, de las últimas creaciones de este sistema de desincentivos e incentivos para inducir el consentimiento para las visitas in loco. Muy bien. Hay otra pregunta sobre el ámbito competencial en materia de derechos. ¿Hasta qué punto la Comisión y la Corte pueden tener competencia sobre derechos económicos, sociales y culturales? Sí. Bueno, en ese tema el sistema interamericano ha sido menos benevolente en el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. Por un lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos no contiene el primer instrumento derechos económicos y sociales puntuales, tenía una cláusula muy general de progresividad, sujeta a la disponibilidad de recursos, etcétera, pero el protocolo de San Salvador, que adiciona a la Convención Americana en Derechos Económicos, Sociales y Culturales, efectivamente incorpora muchísimos derechos, los derechos clásicos, pero limitando la posibilidad de que puedan llevarse casos ante el sistema interamericano, Comisión y Corte, en la mayoría de los derechos. Solamente hay un par de derechos que son internacionalmente justiciables. La gran mayoría de los derechos bajo la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador, perdón, no la Convención, el Protocolo de San Salvador, no podrían ser sujetas de casos individuales que llegaran al Tribunal Interamericano, que es una limitación severa para, como les decía yo antes, uno de los aspectos más importantes del trabajo del sistema interamericano, que son los casos. Luego, esto para dar un ejemplo de cómo los estados interamericanos son muy cautos. Y ahí ustedes imaginarán, Estados Unidos es parte de los estados que discuten la redacción y adopción del texto de estos tratados. Uno de los países más recalcitrantes en este tema, en derechos económicos, sociales y culturales, y su tratamiento como derecho, para no hablar ni de justiciabilidad. Luego, Estados Unidos ha limitado muchísimo, yo creo que de ahí surge gran parte de la presión, ha limitado el que se incorporen textos mucho más progresistas en relación a la protección de derechos económicos, sociales y culturales. Hay otra pregunta, yo creo también relevante, sobre si ha habido algún caso ante la Corte en materia de consentimiento previo libre informado en materia de derechos indígenas. Sí, claro, bueno, y yo creo que Felipe es una de las personas que podría hablar
con toda la autoridad sobre este tema, pero efectivamente ese es uno de los aspectos en los cuales el sistema interamericano ha avanzado muchísimo. El tema de incorporación de obligaciones internacionales que requieren el consentimiento previo e informado, inclusive ya ha empezado a sugerir protocolos. ¿Cuáles son los elementos que dicho consentimiento debe tener? No es solamente una consulta protocolar por parte de las autoridades para iniciar un proyecto extractivo en una comunidad o un territorio indígena, sino que hay una serie de elementos que tienen que estar presentes, y todo esto ha sido articulado ya no solamente por la Comisión, sino por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana ya ha empezado a prescribir cuáles son los requisitos y qué debe hacerse en materia del consentimiento informado, y esto ha generado todo un proceso importante de legislación a nivel nacional. En Perú, en Colombia, varios países del hemisferio ya tienen normas legislativas que de alguna manera recogen estos estándares y que regulan cómo se lleva a cabo ese proceso de consulta en el ámbito nacional. Es una de las áreas de más desarrollo que tiene el sistema interamericano, creo yo. Muy bien. Y luego ya para acabar, salvo que haya alguna otra pregunta por ahí, una pregunta sencilla, y es ¿para cuándo Cuba? Son peligrosísimas. ¿Para cuándo Cuba se va a reincorporar al sistema interamericano de derechos humanos? A ver, ustedes saben, Cuba es parte del sistema interamericano de derechos humanos cuando el gobierno de Cuba fue excluido, no el Estado de Cuba, sino el gobierno de Cuba fue excluido del Consejo Permanente y la Asamblea General. La Comisión Interamericana y el sistema interamericano fue muy cauto de decir, pero las personas no quedan desprovistas de la protección internacional. La Comisión sigue teniendo jurisdicción para monitorear lo que hace Cuba a la luz de la Declaración Americana sobre de Derechos Humanos. Luego de los procesos ulteriores, durante la administración Obama, finalmente logramos ver que la OEA llegó a un acuerdo para invitar a Cuba para que se reintegre a la Organización de los Estados Americanos. Está en manos de Cuba en este momento el tomar la decisión si quiere hacerlo. La invitación ya está abierta, no hay un obstáculo político en el seno de la organización, misma, pero Cuba simplemente no ha tomado la decisión de incorporarse al sistema interamericano. Habría que preguntarse por qué. Y habría que preguntarle a Trump también, ¿no? Si vetaría algún... Pero ya hubo una decisión política, tendría que entrar a mover el tema para revertir esto, y yo creo que sería imposible en el seno del Consejo Permanente y Asamblea General. No sé si hay alguna pregunta más de cierre. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta más? Bueno, muchísimas gracias, profesor Rodríguez Pinzón, por haber estado aquí en la Universidad de Deusto, por esta excelente lección magistral sobre el funcionamiento de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido pues un honor tenerle entre nosotros. Esta es su casa. Viene, para los que no lo sepan, viene de forma habitual, de vez en cuando, al menos, como profesor visitante del Instituto de Derechos Humanos, a quien de nuevo agradezco la colaboración en invitarle a este acto, también a Deusto Forum, donde en el marco en el que se están desarrollando estas conferencias. Profesor Gómez Issa, muchísimas gracias. Gracias a todos. Y a mí me gustaría, ya que estoy aquí, emplazarles para la siguiente, que será nos quedan dos. Esta es la primera conferencia de este ciclo de Global Law. La siguiente será el 5 de abril, así que está ahí a la vuelta de la esquina. Y también el conferenciante viene de Washington, igual que el profesor Rodríguez Pinzón. En este caso viene de la Universidad de Georgetown y será el profesor Spencer Boyer, también sobre temas de relaciones internacionales y derecho, cuestiones en este caso más de estrategia diplomática, y que esperamos que sea muy interesante también. Y después, en el mes de mayo, tendremos la última conferencia, 3 de mayo, y vendrá un profesor de la China University of Political Science and Law, el profesor Kim Yang-kong, también para que nos hable de las relaciones entre China, en este momento muy interesantes, la política global y el papel, el rol que está ejerciendo China en el mundo. Así que, bueno, nos espera un ciclo apasionante. Muchas gracias de nuevo por estar entre nosotros. Un honor. Hasta luego.